Hola, bienvenidos al proyecto número 7 con el tema Vivo en Sociedad, Diversidad e Igualdad. En la asignatura de Matemáticas vamos a trabajar las figuras geométricas semejantes con los criterios de congruencia. Pero recuerda que te encuentras en el canal de Platón y las Matemáticas. No te olvides de suscribirte a este canal y de darle un like a este video. ¡Comenzamos! Nos encontramos en un proyecto nuevo, por lo tanto tenemos nuestro objetivo de este proyecto como en que ustedes como estudiantes van a comprender la ciudadanía mundial y la cultura de paz exige siempre un respeto para la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad y la igualdad entre todos los seres humanos para tener una sostenibilidad ambiental en función de promover siempre un mundo y un futuro mejor para todos. Nos encontramos con la primera pregunta inicial, que son las figuras semejantes. En matemáticas, cuando estamos hablando sobre figuras semejantes, nos queremos referir a que siempre van a tener la misma forma, pero distinto tamaño. Dos figuras son semejantes siempre que sus segmentos homólogos sean proporcionales a sus ángulos iniciales. Es decir, pueden ser iguales, pueden tener la misma forma, pero su tamaño va a ser diferente. Observemos los dos ejemplos. Tenemos aquí un pentágono, F y A en color azul, y tenemos otro pentágono F'A'. ¿Qué podemos observar? Tienen la misma forma, pero el segundo tiene un tamaño mucho mayor. A esto se le llama un homólogo, son correspondientes. E igualmente que con la figura del can. Tenemos un can de una sombra en color negro pequeña y su homólogo pues un can en mayor tamaño. A esto nos referimos con figuras semejantes. Recordemos que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma pero distinto tamaño. Una de las características principales que tenemos que tener en cuenta es que tengan la misma forma, mismo ángulo, medidas proporcionales. Por ejemplo, aquí estamos observando dos triángulos. El triángulo en color azul tiene los lados A, B y C, el lado de base 4 centímetros y los otros catetos de 3 y de 6. Si nos damos cuenta en su figura semejante, ¿qué podemos ver? Que tenemos una medida proporcional. Si nos damos cuenta, la base que es originalmente 4, en la parte rosada es 8, es decir, su proporción es el doble. En uno de los catetos, por ejemplo, el cateto izquierdo, en el original es 3, en su nueva proporción es 6, es decir, también el doble. Y así sucesivamente. Pero si verificamos, mantienen el mismo ángulo, es decir, que cumplen las tres características. Ahora, anteriormente hablé sobre figuras homólogas. ¿Qué son figuras homólogas? Simplemente son aquellas figuras que tienen todas las características iguales, pero su tamaño es diferente. Ahora nosotros vamos a ver qué significa congruencia. Dentro de las matemáticas, cuando hablamos de congruencia, queremos decir que dos figuras son exactamente igual y deben tener misma forma, mismo tamaño, mismos ángulos y lados iguales. Si estamos observando aquí, pues tenemos dos figuras exactamente igual. La figura MON y a la derecha tenemos la figura JLK. Pero si nos damos cuenta, tenemos los mismos tamaños de los lados, 4 centímetros en ambos lados izquierdos, 6 centímetros en ambos lados derechos y sus ángulos superiores de 80 grados. Entonces decimos que el lado MO es igual al lado JL, que el lado ON es igual al lado LK y que el ángulo en el punto O es igual al ángulo en el punto L. Entonces ya tenemos claros que son las figuras semejantes y a partir de esto tenemos que tener muy en cuenta cada uno de los temarios porque en el próximo video entraremos con lo que dice aquí el teorema de Tales, pero para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios de congruencia. Estos criterios de congruencia son condiciones que se deben de cumplir dentro de cada uno de los triángulos y deben de ser exactamente iguales. Tenemos tres tipos de criterios. El criterio primero, lado A, son siglas LLL, dicen que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados correspondientes iguales. Es decir, tenemos un triángulo en color azul con base 8 y catetos 2 y 14 y el triángulo en color gris es exactamente igual. Tenemos base 8 y sus catetos de 12 y 14 centímetros correspondientemente. Es decir, cada uno de sus lados son iguales uno con el otro.
El siguiente criterio de congruencia se llama lado, ángulo, lado y sus siglas son LAL. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos sean congruentes. ¿Qué quieren decir? Que dos lados van a ser iguales. Por ejemplo, la altura de 15 centímetros en la figura anaranjada es la misma altura en la figura roja y la base de 20 centímetros en la figura anaranjada va a ser la misma base en la figura roja. Cuando estos lados se unen y formen un vértice que aprendimos en semanas anteriores, pues en este caso tenemos un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, tanto en la figura naranja como en la figura roja. Es decir, dos lados iguales y su ángulo interno es congruente. Y por último tenemos el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, con sus siglas ALA. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Observemos la figura en color verde fluorescente. Tenemos un ángulo de 55 grados en la izquierda, un ángulo de 35 grados en la derecha y tenemos la base de 12. Si la siguiente figura tiene las mismas características, es decir, los dos ángulos iguales y la misma cantidad de longitud en su base, estamos correspondiendo al ángulo, lado, ángulo. Entonces, de esta forma se cumple con los tres criterios de congruencia. Vamos a reforzar lo aprendido y tenemos que resolver las siguientes preguntas. ¿Cómo sabemos que dos figuras son semejantes? ¿Qué es la congruencia? ¿A qué se conoce como figuras homólogas? Y menciona tres tipos de criterios de congruencia y pone un ejemplo de cada uno de ellos. Estas preguntas te van a servir para reforzar cada uno de los temas aprendidos en la sesión del día de hoy. Espero que tengas todas las respuestas claras porque a continuación vamos a verificar si fueron correctas. Seguro que lo has hecho genial. Aquí tenemos nuestras respuestas. A la pregunta número 1, pues dos figuras son semejantes y sus segmentos correspondientes o homólogos son proporcionales y tienen ángulos iguales. A la pregunta número 2, en matemáticas cuando hablamos de congruencia queremos decir que dos figuras son exactamente iguales. Y en la pregunta número 3, donde tenéis que mencionar los criterios de congruencia y poner un ejemplo de cada uno de ellos, aquí os he dejado un cuadro en resumen con diversos ejemplos que os puede servir como ayuda para responder a estas actividades. Espero que te haya servido mucho esta explicación y nos vemos en una próxima conexión con ustedes en el proyecto número 7. Hasta la próxima, chavales.